Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a dar principio a nuestro servicio y vamos a leer los primeros versículos del Salmo capítulo 34. Si tienen ahí cerca sus Biblias, y no les voy a dar 2 segundos para que corran por ella, para que abran el app en su teléfono y busquen Salmos 34. Y dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y en esta noche es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nos vamos a alegrar en el Señor, vamos a alabar, vamos a bendecir su nombre y vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por los hermanos, Señor, que han podido asistir aquí a la iglesia, mi Señor, y te damos gracias por los que se están conectando, Señor, que puedan correr la voz, Señor, y que puedan compartir este video, que puede ser esperanza, Señor, para la gente que está tal vez necesitada, Señor, de escuchar una palabra de aliento, puedan tener una motivación, Señor, en su vida para poder seguir adelante. Ponemos el servicio en tus manos, Señor, y suplicamos que tú nos guíes y tú nos diriges, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí pienses y escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy dices, que me amas, me amas.
Sí. Gracias, Señor. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus Vuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Nada más,
damos gloria y honra. Te bendecimos. Oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Hey, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Nada más, te quiero, nada más, nada bastará. Nada Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de los hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto
siempre son amén. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, por esta promesa, Señor, de que tú cuidarás a nuestra familia y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor. Porque en tu palabra dice que las bendiciones alcanzarán hasta nuestras 1000 generaciones, mi Señor. Y te agradecemos por esa promesa. Gracias, hermanos, una vez más, bienvenidos al servicio de este miércoles, ¿verdad? Y únicamente les queremos recordar que este domingo aquí los esperamos para festejar el Día del Padre y para tener todos juntos, ¿verdad?, el mensaje que el Señor tenga para nosotros. Y dejamos este lugar a quien corresponda. Que Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos como cada miércoles, como últimamente lo hemos estado haciendo a través de la página de Facebook y cualquier medio que usted nos esté escuchando o viendo. Parece ser que se acerca ya que usted pueda estar aquí y no solamente por una pantalla pueda ver el servicio, sino que pueda regresar aquí a casa y pueda sentirse como antes, ¿verdad? Lo extrañamos mucho y hoy vamos a tener la lección número 12, es la última lección de esta serie que se ha llevado sobre el libro de los Corintios. Es la primera carta que escribió el apóstol Pablo para los Corintios y hoy toca el último tema. Coincidentemente, qué bueno que es el último servicio sin que usted esté aquí, y el próximo domingo seguramente aquí nos vamos a ver. Y en estas lecciones que llevaron los hermanos en los últimos 11 miércoles, el apóstol Pablo mandó una carta para hablar de diversas cosas. Eran cristianos nuevos que estaban aceptando a Cristo, y el apóstol Pablo les empezó a tratar de todas las cosas que pueden surgir como cristianos. Les habló de cómo deberían de relacionarse entre hermanos, de cómo tenían que comportarse ante el pecado, de sus naturalezas pecaminosas, de cómo tratar cuando se trata del Espíritu Santo, del don de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Habló de todo, pero al final dejó algo que es bien importante. Es difícil hablar de finanzas, de dinero, es un tema incómodo. A veces a mí me parece incómodo, y hay personas que de repente les parece un poco incómodo hablar del dinero. Entonces, sabiamente, él trató todos los temas y al final trató el tema de las finanzas para darles instrucciones. Primero se ganó el corazón de ellos y después entonces les dio un consejo sobre cómo tenían que comportarse con las finanzas. Entonces, antes de empezar, vamos a orar para que el Señor le dé a usted el mensaje que usted necesita recibir y que todos podamos recibir algo de esta tarde. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres grande y majestuoso, Señor. Y tú nos tienes aquí a pesar de estos momentos tan difíciles que estamos pasando, Señor. Solo te pido que hoy, en el nombre de Jesucristo, puedas darle un mensaje a cada una de esas personas que nos escuchan, y al mismo tiempo nosotros nos podamos quedar con algo, Señor, para poderlo practicar día a día, Señor. Si nos llevamos algo de cada mensaje y lo ponemos en práctica, poco a poco nos vamos a convertir un poquito más en lo que tú quieres, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo, amén. Entonces, cuando hablamos de finanzas, bueno, estamos en la iglesia y la iglesia es muy bonita, se están haciendo algunos arreglos y la Biblia dice que es mejor dar que recibir, que no hay mayor gozo que el poder ofrecer y extender la mano para dar que para recibir.
Entonces, cuando uno trabaja en la iglesia, uno aporta de diferentes maneras, ya sea con su trabajo físico, el esfuerzo que hace todos los días para ayudar en cualquier cuestión que se ocupe, desde venir y asistir con el sonido, con las luces, música allá afuera, los maestros. Y es una forma de aportar a la iglesia. Y la otra es económicamente hablando. Hay muchas oportunidades para dar en la iglesia, de diferentes maneras, ya sea con su ayuda diaria de estar aquí, y gracias a todos los hermanos, que son muchos, que colaboran constantemente con nosotros. Entonces, esa es una manera, y la otra pues es financieramente hablando. Y hay también muchísimos ministerios donde uno puede ayudar, desde chiquitos, desde los niños chiquitos hasta los niños de kinder, y luego los jóvenes, y luego los adultos, y luego los matrimonios, y luego la edad de oro. Y todos tienen eventos, y de repente para cada cosa que se hace muchas veces se ocupa dinero, y por lo tanto hay que recaudar fondos. Entonces, si usted quiere ayudar, hay muchas maneras de ayudar. Personalmente, a mi esposa y a mí nos da mucho gusto, bueno, estoy como el mosquito, ¿verdad? Mi esposa y yo. Más bien, mi esposa trabaja con el Ministerio de Niños y es un gozo poder ayudar y colaborar. Nosotros tenemos 3 hijos, desde pequeñitos los traíamos, y es muy bonito cuando usted puede ver a un niño sonreír, brincar, recibir la palabra de Dios, porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hacemos aquí, entonces ¿quién lo va a hacer? Y el problema es que hoy en día la educación afuera es muy fuerte, no hablan de Dios, por el contrario tratan de poner a Dios como una caricatura más que una realidad. Y es el trabajo de la iglesia lograr hacerles ver a los niños que Dios es real. Entonces es un gozo muy grande. Nosotros hemos escogido ayudar ahí. Usted debe de escoger algo, ¿verdad? Usted debe formar parte de la iglesia, contribuir, ayudar. Se le necesita. Su ayuda es necesaria. Y su ayuda es un sacrificio para poder seguir este trabajo que todos estamos encomendados de ir y llevar las nuevas de salvación a todas las personas. ¿Por qué es importante hablar de finanzas en la iglesia? Bueno, en el pueblo de Corinto, en el tiempo en que Pablo estaba mandando su carta, pues ellos estaban pasando por una situación económica difícil, por 2 motivos. Uno es porque cuando se les llevaba el evangelio, había personas, hombres, mujeres, ancianos, que se enamoraban de Cristo y cambiaban. El mensaje les tocaba y renunciaban a la vida que tenían y comenzaban una vida nueva. Y comenzar una vida nueva en aquel tiempo es muy diferente a comenzar una vida nueva hoy. Hoy, si usted se convierte a Cristo y su familia no lo quiere, usted no se preocupa, se mueve su carro, busca otro trabajo. No, digo, le va a doler, pero no implica mucho. En aquel tiempo, el dejar a su familia, el renunciar a la familia para seguir a Cristo era muy fuerte. Tenía que renunciar a todo. Prácticamente en aquel tiempo el pertenecer a una familia le daba el derecho a comer, el derecho a vestido, herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted renunciaba, pues era corrido, era desechado, era separado. Y pues humanamente uno tiene que seguir comiendo, vistiendo. Y estos hermanos que se habían separado, les costaba trabajo seguir su vida diaria. También por aquel tiempo hubo una sequía en el pueblo de Israel, y pues por esta sequía el alimento escaseó.
Entonces, en esta carta, Pablo da instrucciones de cómo es pues que se deberían de manejar las finanzas entre la iglesia. Sabiendo Pablo la situación de ellos, encontró apropiado bajo la inspiración del Espíritu Santo mandar la carta y darle ciertas instrucciones a la iglesia. Y si usted tiene ahí en casa que nos está escuchando y aquí puede abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 11 y vamos a leer esta carta que da instrucciones y después la vamos a deshebrar, vamos a quitarle poco a poquito para poderla entender mejor. Y así dice Corintios 16 del 1 al 11. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galicia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a su ingreso, para no tener que pedir y hacer colecta cuando yo vaya. Y luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que se hayan recogido. Si conviene, yo también voy a ir con ellos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región e iré a verlos. Me paro en estos 5 y después continuamos a los otros 5. Fíjense bien lo que dice. Él manda que el primer día de la semana se juntara dinero, pero no dice cuánto. Dice conforme a lo que cada quien pueda. Porque me imagino que en la iglesia y con ellos había gente que económicamente hablando estaba quizás mejor que otros. Entonces, el haberles puesto, el ponerles cierta cantidad, pudiera haber sido muy fácil para una persona y pudiera haber sido tremendamente difícil para otra. Él no dice cuánto, él dice separen un poco, guárdenlo, cada quien conforme pueda. Y después de esto dice que lo guarde para cuando él vaya, y luego dice que se va a separar parte de este dinero y lo van a mandar a otro lado. Y luego dice que lo van a mandar con 3 personas que haya escogido la iglesia para que se pueda llevar a ayudar a la iglesia de Israel. Entonces dice, y si fuera necesario que yo fuera, yo voy con ellos. Es decir, si ven que a lo mejor tienen dudas o algo puede pasar con el dinero, yo voy con ellos. Pero el chiste es ir y ayudar a la iglesia. Luego en el número 6 dice, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor me lo permite. Y el invierno, pues por lo menos que yo sepa, son 2 meses. Implica que se iba a quedar tiempo, implicaba hospedaje, comida, transportación, aunque fuera en camello. Pero no creo que saliera barato. Los camellos también comían, ¿verdad? Entonces les pide que va a estar un cierto tiempo. Y dice, porque me quedaré en Efeso hasta el Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Y luego en el 10 dice, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo con ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdelo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Y él menciona en el capítulo, en el versículo 10 y 11 a Timoteo. Lo menciona porque Timoteo también hacía el trabajo de ir y llevar la palabra de Dios. Y lo que pasa es que
la fama de uno era muy diferente de la otra. El estatus en aquel tiempo, bueno, le hablaba al principio que es muy difícil en aquel tiempo porque las familias y el estatus social era algo muy importante. Y parece ser que había cierta diferencia entre ellos dos. Entonces él les dice, no, por favor, aunque exista esa diferencia, no lo traten diferente de mí, trátenlo igual, como se sienta más cómodo, que no se note la diferencia del trato. Es decir, a uno quizás le ponían la alfombra roja cuando llegaba y al otro pues nada más le decían pues allá en la esquina está el pajar y allá te quedas. Y él dice, no, él trátenlo igual, que se sienta cómodo, que se sienta apreciado, que se sienta querido, porque lo que hacía él era llevar la palabra de Dios y era el mismo trabajo que estaba haciendo. Pablo aconseja a la iglesia de Corinto juntar dinero para apoyar a los cristianos en aquel tiempo, porque quizás él vio que era importante hacerlo y no hacerlo de una manera desordenada. Le voy a dar una experiencia que yo tuve cuando tenía 17, 18 años. Mi papá me trajo a trabajar en el campo y cuando me trajo para acá, de repente pues no teníamos iglesia y de repente íbamos a una iglesia, a otra, según como nos movíamos de una ciudad a otra trabajando en el campo. Y en más de una ocasión me tocó asistir a servicios en algunas iglesias donde el factor del dinero era algo muy fuerte, al grado de que se pedía que se levantaran 10 hermanos que tuvieran $1,000 y pasaran al frente, y luego 10 hermanos que donaran 5,000. Y yo en mi juventud tenía una sensación de incomodidad, porque yo veía a mi papá, yo le decía, pues venimos a trabajar, pues no tenemos ese dinero, y yo veía al lado y veía a los hermanos y se sentía cierta incomodidad por hablar del dinero de esa manera. Entonces yo tengo 9, 10, 11 años, no sé cuántos, aquí en la iglesia hispana de Bakersfield. Hermanos, yo en el tiempo que tengo aquí nunca me ha tocado ver un maratón de dinero. Más sin embargo, Dios ha sido fiel y bueno y estamos aquí. Entonces, Él quiso poner orden de esta manera porque vio que quizás el problema de las finanzas podría ser peligroso si no se manejaba adecuadamente. Entonces, nosotros hoy en día, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, pues nosotros cada domingo y cada miércoles levantamos diezmo y ofrenda, ¿verdad? Y anualmente la iglesia hace un presupuesto. Anualmente tenemos una junta de negocios y sabemos qué es lo que pasó en el año. Digamos, ahí dice un dicho que dice que amistades claras, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Ok, así estamos. Digamos que hay claridad en las finanzas. En cambio, pues hay lugares donde es como un hoyo negro, entra y usted no sabe qué pasó. Entonces, nosotros juntamos y luego tenemos la bendición de poder ayudar a personas que llevan el evangelio a otros lugares, a misioneros. La labor misionera es muy fuerte y es bien apoyada en la iglesia, al grado de que tenemos hermanos que nos mandan carta pidiendo que vengan y responsablemente, creo yo, a veces decimos sí o no porque no queremos prometer algo que no podemos cumplir. Creo que siempre la promesa que damos para apoyar a estos misioneros es fiel y la cumplimos cada año. Entonces,
Así es como aplicamos lo que hacía el apóstol Pablo en la carta, en las instrucciones que le da. Así lo estamos haciendo. Es decir, apartamos y luego cuando vienen los hermanos, vienen aquí a la iglesia, pues les ayudamos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Uno es que para empezar, pues no ponemos una carga que es difícil de llevar a ustedes como iglesia. Nosotros caminamos por fe, pero actuamos por obras. ¿Sí me entiende? Caminamos por fe porque creemos que en Dios todo es posible, todo se puede hacer. Sin Dios nada podemos hacer, pero las matemáticas son perfectas. Y usted no puede prometer $1,000,000 si nada más tiene uno. Por fe quizás puede ser que llegue ese millón, pero uno debe de ser responsable. Entonces, nosotros actuamos de una manera responsable. ¿Qué reglas o criterios se deben de utilizar cuando uno va a dar a la iglesia? Si usted tiene ahí en su Biblia, y si puede irse a Segunda de Crónicas, capítulo 31, 5 y 6. Le voy a dar unos segundos para que la encuentre. Dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Hay una de repente discusión o pelea entre los cristianos más profundos, ¿verdad? los que estudian a pie de la letra, que en el Antiguo Testamento sí estaba implicado el diezmo y un poquito más, pero que en el Nuevo Testamento no hay un lugar donde se mencione cuánto uno debe de dar. La verdad es que usted debe dar conforme a lo que Dios le ponga en su corazón, no de lo que le sobre, sino de lo que recibe. No de lo que le sobre. No tiene que recibir su cheque y después gastárselo todo, y si le sobra uno, el 10% son 10 centavos y da su diezmo de lo que le sobró. No es así, hermano. No le estamos diciendo, nadie le dice cuánto. Es lo que Dios le ponga en su corazón conforme a lo que usted pueda. Solamente usted sabe sus necesidades y solamente usted sabe cómo Dios provee. Pero sí es cierto que si uno es fiel con Dios, Él es con uno. ¿Y por qué es importante dar para la obra de Dios? Mire, Timoteo no era rico como Pablo, mas sin embargo él daba conforme a lo que podía. Y cuando Pablo pide que se le trate por igual, entiende que no importa lo que uno aporte, ante los ojos de Dios somos igual. El trabajo que usted hace en la iglesia, ya sea en especie, el trabajo que hace o en dinero, es bienvenido y el Señor le va a pagar. Ahora, mañana, dentro de un año o en el cielo. Pero no se va a quedar así. Es una inversión que tarde o temprano va a dar fruto. Uno da a la obra de Dios no porque uno es bueno, porque si no, pues yo soy bueno, doy. No. Uno da a la iglesia porque si no lo hace, tiene muchos riesgos, corre muchos riesgos. En Deuteronomios 14:23 dice: comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño,
a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Le decía yo que si usted no aprende o no practica la obra de deshacerse de un poquito de lo que Dios le da, empieza a crear ciertos sentimientos de yo, de egoísmo, de mis cosas, de mi carro, de mi viaje, de mi casa, de mi coche, de mi dinero. Y si uno no empieza a dar poco, va a ser muy difícil que dé mucho. Si le cuesta trabajo a la mano abrirse para dar 1, va a ser imposible que se abra para dar 100. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia y es el tiempo de recoger la ofrenda, los diezmos, y usted saca su chequera, ponga atención en el cheque, y para empezar lo primero que uno pone es la fecha. Y uno pone la fecha. Quiere decir que al poner la fecha ese día es como renovar el pacto con Dios, diciendo hoy 15 de febrero 2020. Y luego, ¿para quién va el cheque? Bueno, pues pone, si es que lo va a dar para Iglesia Hispana de Bakersfield, pone Iglesia Hispana de Bakersfield. Si lo hace para su iglesia, pues para su iglesia. Y usted dice, hoy yo me comprometo y estoy dando de lo que Dios me ha dado a esta iglesia. Y luego, cuando pone la cantidad, ahí es donde debe esperar un poquito y pensar qué tanto es lo que Dios ha hecho por usted y qué tanto le ha dado y qué tanto Él se merece para la obra. Porque cuando usted ponga $1 o cuando usted ponga $1,000,000, ese dinero se va a distribuir para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar el agua, para pagar pintura, para pagar el servicio, para pagar los que trabajan en la iglesia, para mandar una aportación al distrito, para recaudar fondo para un fondo de emergencia de la iglesia, para un fondo de caridad, para apoyar a los ministerios cuando ellos tienen necesidad. Es decir, cada centavo de ese dinero que usted está dando tiene una misión. Se va a distribuir, se va a utilizar. Si usted no es misionero, pero si da parte de ese dinero, usted está siendo misionero en ese momento. Es como cuando David iba a derrotar a Goliat. Es la piedra que va a derrotar al enemigo. Es la vara que iba a abrir el río cuando Moisés iba a golpear. Entonces, usted al poner la cantidad en ese cheque es el impacto que usted hace en la iglesia, en la sociedad donde vive, porque es dinero que es bien utilizado. Y cuando usted finalmente pone la firma, es el momento quizás más difícil, porque usted puede hacer el cheque, ponerle la cantidad y no entregarlo, no firmarlo, y el cheque es nulo. Pero cuando usted le pone la firma, en ese momento prácticamente está dejando ir un poquito o un mucho de lo que Dios le ha dado. Y seguramente eso le va a ayudar a que usted se mantenga espiritualmente un poco más sano. Porque entonces el yo está cediendo para ser mis hermanos, la iglesia, los hermanos que están en otros países necesitados de que alguien le lleve la palabra, los visitantes que puedan disfrutar de la iglesia, el que podamos invitar quizás a un salmista, etcétera, etcétera, etcétera. Al usted dar, entonces usted está haciendo que se pueda catapultar muchísimos eventos que son buenos para el beneficio de la iglesia.
Diezmar constantemente es simplemente un recordatorio de que siempre necesitamos del Señor, que es un compromiso de que si Él nos da vida, alimento, nos cuida, nos protege, nos da salud, nos da trabajo, pues constantemente nosotros decimos gracias, Señor, aquí estamos. Uno debe de ser cuidadoso con el dinero, y el mismo Señor nos manda a que, así como en la iglesia de Corinto se pedía que se hiciera, que se juntara el dinero, y yo me imagino que ellos hacían un presupuesto para ser responsables con sus finanzas, pues uno también debe de ser igual responsable con sus finanzas. Uno debe de, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, y dice que uno debe de tratar de evitar las deudas, que uno debe de vivir conforme a lo que uno pueda, que debe contemplarse conforme a sus necesidades básicas, que debe de uno de tener cuidado a la hora de gastar, que no debe de desear cosas que quizás no puede comprar o no puede tener. Y hoy en día es muy fácil vivir en un estilo de vida mucho más alto del que realmente podemos vivir. El usar tarjetas de crédito nos pone en situaciones económicas muy difíciles, al grado de que de repente ya no podemos sacar dinero ni siquiera para hacer los pagos mínimos. Entonces el Señor dice, bueno, hay que hacer un presupuesto. Debemos saber ser buenos mayordomos del dinero que Dios nos da, porque al final no es nuestro dinero, es del Señor. Él solamente nos lo presta, y nosotros debemos ser responsables para administrar el dinero que Él nos da, con una gran ventaja, que Él, aunque nos da ese dinero, nos permite quedarnos con la mayoría de ese dinero, y solamente regresamos un poco. Pero ese poco que regresamos hace milagros. Así es que uno debe ser responsable para administrar las finanzas y saber hacer un presupuesto, no gastar más de lo que uno no puede, porque al final, como le digo, quizás a veces bajo la excusa de que uno no tiene dinero, de repente ni siquiera uno a veces contribuye a la iglesia, y esa no es la manera más sabia de prosperar. Si usted quiere prosperar económicamente hablando, pues para empezar debe de gastar menos de lo que gana, porque si es al revés, entonces las cosas no van a funcionar. Si usted gasta más de lo que gana, pues jamás va a poder avanzar. Pero si es al contrario, quizás va a poder superarse poco a poquito. Por eso es que uno debe ser un buen mayordomo de las finanzas. Pero uno también debe de tener mucho cuidado a la hora de pensar en el dinero. Si usted tiene su Biblia y si la puede abrir en San Marcos 17 al 22, hay una historia que quizás es importante contar para el día de hoy, lo que estamos hablando. En San Marcos capítulo 10, versículo 17, dice de esta manera: y saliendo él para ir a su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: porque me dices bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi niñez. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjense, entonces el Señor, al verlo, le amó por todo esto. Y le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz.
Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le fue difícil dejar. Quizás no había practicado el ser bueno, el dar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Quizás no había él experimentado el gozo de poder ser de bendición para alguien más. Y quizás él había acumulado para sí mismo, y el haber acumulado para sí mismo le trajo tristeza y se dio cuenta por lo que le pedía al Señor que quizás no era posible. ¿Cómo es que nosotros nos debemos de comportar con el dinero? Debemos de trabajar, debemos de ser responsables, debemos de hacer un presupuesto, debemos de ayudar a nuestra iglesia, debemos de ofrendar, debemos de diezmar, pero también al mismo tiempo debemos de también aprender que un día nos vamos a ir de esta tierra y no nos vamos a llevar nada. Y el tesoro guardado es tesoro que está olvidado. Si su dinero no sirve para traer una sonrisa a una persona, si su dinero no sirve para poder llevar palabra de bendición a alguien más, si su dinero no sirve para poder ayudar a alguien que está necesitado, algún enfermo, si su dinero no sirve para poder traer comida para alguien que necesita alimento, si su dinero no sirve para poder traer una sonrisa a una persona que está pasando por situación difícil, de nada sirve. Tener 1 millón, 2 millones, 5 millones en el banco son solamente números. Es una sensación de tranquilidad, quizás, pero es espontánea, es momentánea, es efímera, se va. No sé qué edad tiene usted, pero la vida es corta y el Señor viene. Si el dinero que tiene lo único que le trae es preocupación, dolor de cabeza, entonces no es bendición. El Señor dijo que hay que aprender a dar, porque en el dar es donde hay gozo. Yo quiero dejarlo esta tarde diciéndole que Dios le ama, que es importante ser responsable, que cuide de sus finanzas, que sepa a dónde da y cómo da, y que se sienta bendecido y agradecido de que en esta iglesia hispana de Bakersfield hasta hoy en día no hemos tenido maratones de dinero. Caminamos por fe, confiamos en el Señor, y cuando usted da, lo hace por gusto, lo hace por amor. Así es que este domingo que viene, Día de los Padres, venga a celebrar al papá que todos tenemos y que seguramente anhela verlo aquí. Ese padre que perdona todo, que está lleno de amor, y que hoy en día en problemas como los que estamos viviendo, en problemas de coronavirus, en problemas raciales, en problemas en la ciudad, donde están pasando tantas y tantas y tantas cosas, yo no sé si usted necesita o no de Dios, pero yo sí necesito de Dios. Yo sí necesito escuchar a los hermanos cantar. Yo sí necesito que el Espíritu Santo pase por aquí. Yo necesito estrechar la mano de un hermano, de saludarlo, de sonreír. Ese es el motivo de asistir a la iglesia. No es estar viendo la pantalla sentado. Ese no es el motivo de ir a la iglesia. El venir a la iglesia es convivir como hermanos, juntos, en armonía, disfrutando de las buenas nuevas para poder bendecir a alguien más. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena noche. Ojalá con gusto nos veamos este próximo domingo.
Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y solamente tú sabes lo que depara para nosotros este mundo. Lo único que te puedo decir es que confiamos en ti, confío en ti, Señor, de que tú vas a estar con nosotros en cada momento de aquí en lo adelante. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? No lo sabemos. Pero si estamos contigo, seguramente vamos a estar bien. Te lo pido esto en el nombre de Cristo. Amén.